real y sin filtros. Mire, la semana pasada empezamos esta serie que nos va a llevar a vivir delante de Dios y delante de las personas sin filtros. Y como les dije la semana pasada, esta serie la debí iniciar al principio, la primera semana de junio, pero por diversos motivos de agenda la iniciamos la semana pasada. Y también les dije que Dios me había hablado acerca de esta serie y ya tenía todos los temas, todo ya está preparado. Y quiero decirles que es Dios hablando a nuestra vida, es Dios hablando a la iglesia, es Dios hablándote. Así que hoy quiero decirte, presta oídos a lo que Dios te quiere hablar. Prestemos atención a lo que Dios quiere decirnos o ha estado diciéndonos durante estas semanas a nuestro corazón. ¿Está conmigo, iglesia? Vaya conmigo a la Biblia. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 32 y quiero que leamos 5 versículos del 1 al 5. Salmo 32 del 1 al 5. Salmo 32 del 1 al 5. Y leamos lo que dice la palabra. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Versículo 2. Sí, qué alegría para aquellos, mire esto, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total real y sin filtros. Versículo 3. Mientras, dice David, me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche. Mire lo que dice el versículo 4. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente, versículo 5. Finalmente, mire lo que dice David. Te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar, ponerle filtro a mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y mire lo que dice. Y tú, ¿me qué? Pero lo siguiente es bien interesante. Mire, hace énfasis David y dice, toda mi culpa, ¿qué pasó? Toda mi culpa desapareció. Hoy quiero hablar acerca de un tema, de una enseñanza que le he titulado, me siento culpable y no sé cómo salir de esto. El tema de hoy es, me siento culpable y no sé cómo salir de esto. Como ya leímos, el rey David en los primeros 5 versículos de este salmo menciona, presta atención, menciona al menos 4 cargas, 4 pesos que las personas llevan cuando tienen una vida pecaminosa o cuando están delante de una situación pecaminosa. Y estas 4 cargas que el rey David menciona en el Salmo 32 son 4 cargas que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Mire que la primera carga está en el versículo 1. El versículo 1 habla de la carga del alma por la causa del pecado. El versículo 1 habla de la carga del alma por la causa del pecado. Mire, dice David, qué alegría a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre el pecado. Usted tiene que recordar, usted tiene que saber que siempre que cometemos pecado, el alma se golpea, las emociones son afectadas. Cuando se comete pecado donde había alegría, la tristeza llega. Cuando se comete pecado donde había paz, la intranquilidad llega. ¿Por qué? Porque siempre que el pecado acecha a la vida, cargamos en el alma
pesos que solo el pecado pone. ¿Qué pasa también con la mente? Cuando se comete pecado, la mente es atacada, la mente es agobiada. Resulta que antes de cometer el pecado, la mente estaba en un estado, tenías unos pensamientos quizá de bien, quizá correctos, gobernaban tu vida. Pero después de cometer el pecado, ocurre que la mente comienza a ser bombardeada con múltiples pensamientos. ¿Por qué? Porque el pecado pone en el alma una carga. Y David estaba hablando y estaba diciendo: el pecado que tengo en mi vida me está cargando el alma a causa del pecado. La segunda carga está en el versículo 2 y es la carga o la responsabilidad de la culpa. Tienes que entender una cosa. Siempre que una persona comete un pecado, le sobreviene una consecuencia, pero también le sobreviene una culpa. Todos los que hemos pecado, a todos los que hemos pecado nos ha perseguido la culpa. Y el rey David decía: la culpa es como una deuda que se tiene. La culpa es algo que está anotado en mi libreta, en una libreta, y es algo que yo tengo que pagar, y es algo que yo tengo que llevar. Sin embargo, David entendía que la culpa no era correcto llevarla. Tú tienes que entender que el pecado pone cargas que tú y yo no debemos y no podemos llevar. Dice la Biblia, Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el pecado pone cargas pesadas. La tercera carga que David tenía, la tercera carga está en el versículo 3 y es la carga del silencio. Miren lo que David dice: mientras negué a confesar mi pecado. Es decir, que mientras él guardó silencio, dice la Biblia que su cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué se consumía su cuerpo? Por el silencio. Por el silencio. Por el silencio. Siempre que hay pecado en una vida y se guarda silencio, se lleva una carga. A veces pensamos que delante del pecado debemos de guardar silencio, no se lo debemos decir a Dios, no debemos abrir nuestro corazón. Cuando tú y yo guardamos silencio, estamos llevando una carga sobre nuestra vida. David lo entendía perfectamente. Él decía: la carga del silencio me está consumiendo, la carga del silencio me está agobiando. No solamente es el pecado, no solamente es la culpa, también el bendito silencio me está matando. ¿Alguien me va siguiendo hasta acá? Cuarto peso. El versículo 4 revela el cuarto peso. Dice: día y noche, mire, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Tu mano de disciplina, ¿qué? Pesaba sobre mí. Muchas veces pensamos que somos inquebrantables. Muchas veces pensamos que podemos soportar, que podemos resistir, que podemos aguantar, que no nos vamos a quebrar ante absolutamente nada. Pero tienes que entender una cosa. Una cosa son las pruebas para que nuestra fe crezca. Una cosa son las tormentas que Dios permite que experimentemos para que nosotros seamos transformados. Y otra cosa es la mano de disciplina, dice David, pesada de Dios. Tenemos que entender que todo pecado trae una consecuencia. Todo pecado afecta el alma. Todo pecado trae culpa y todo pecado trae una disciplina. ¿Cómo? Pesada. Nunca te olvides que Dios no puede ser burlado. Nunca te olvides que Él disciplina y corrige a los hijos que ama. Siempre, siempre, siempre que tú cometas un pecado, no hagas lo que David hizo. No cargues tu alma, no guardes silencio y no esperes el momento de ser disciplinado para reaccionar. Escucha lo que te voy a enseñar en esta mañana. La confesión te quita el peso
del pecado. Te quita todo el peso del pecado. En el versículo 5 David lo dice: finalmente. David tuvo que pasar todo el proceso y lo dejó escrito para que tú y yo no lo pasemos. Lo dejó escrito para que tú y yo no llevemos peso en nuestra alma. Lo dejó escrito para que tú y yo no suframos el dolor del silencio. Lo dejó escrito para que tú y yo no soportemos el peso de la culpa. Él dijo: finalmente confesé todos mis pecados y mire, y ya no intenté ocultar mi culpa. Es que muchas veces vivimos con estas 4 cargas y así vivimos toda la vida y nos ponemos filtros y nunca confesamos. Recuérdalo, la confesión te quita todo el peso del pecado. Y algo más, algo importante que tú tienes que saber. Seguramente algunos lo saben, otros lo tienen que recordar. Pecado no confesado. Diga conmigo: pecado no confesado. Dígalo nuevamente: pecado no confesado. Pecado no confesado. Pecado no perdonado. Mire, hoy quiero centrarme en una de las cargas, en la carga de la culpa. Esto lo hablé a manera de introducción, pero hoy me quiero enfocar a la culpa. El versículo 2 habla de la culpa y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Quién de aquí se ha sentido culpable por algún error cometido en la vida? ¿Alguien se ha sentido culpable por un error? Todos, ¿verdad? La culpa es algo que llega. La siguiente pregunta tiene que ver con el presente. ¿Quién se siente culpable en el presente por un pecado o por un error cometido en el pasado? Yo no sé si te sentiste o te sientes, pero sea cual sea, si te sentiste o te sientes, o quizá algún día te vayas a sentir, este mensaje es para ti. Y quiero comenzar definiendo lo que es culpa. Lo voy a leer rápidamente y dice: la culpa es una emoción que surge de la conciencia de haber cometido un error o haber actuado mal, especialmente cuando se ha causado daño a otros o se ha transgredido normas éticas, sociales o espirituales. Sí, cuando yo hago algo mal, mi conciencia comienza a acusarme y empiezo a sentirme culpable. La culpa, escucha, es un sentimiento desagradable que nos hace sentir mal por nuestras acciones o inacciones. Es decir, la culpa no solamente me hace sentir culpable por lo que hago, sino que la culpa también llega cuando no hago lo que sé que debo de hacer. La culpa es como una sombra silenciosa. La culpa no se ve, pero la culpa se siente. La culpa está guardada, se guarda en el corazón. Y algo importante, tenemos que desenmascarar a la culpa. Porque la culpa es traicionera. La culpa es ¿qué? La culpa es traicionera. Te voy a decir por qué es traicionera. Porque aunque ya hayas pedido perdón, aunque Dios te haya perdonado, podemos seguir cargando una culpa que nos impida avanzar. La culpa, escucha esto, la culpa nos impide avanzar. El enemigo quiere que vivas atrapado en el pasado. Sí, el enemigo quiere que vivamos atrapados. ¿En dónde? En el pasado. ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? Cuando él mira, cuando él dice:
Esta persona ya le pidió perdón a Dios. Esta persona ya se arrepintió. Esta persona ya hizo lo que debía de hacer. Pero yo voy a utilizar algo para hacerlo sentir culpable. Dios ya lo perdonó. Dios ya le dio una nueva oportunidad. Pero voy a hacer algo para encadenarlo, para lanzarlo al pasado, porque no quiero que avance. Pero, diga conmigo, pero. Esto es lo bueno. Pero Dios quiere que camines libre. ¿Hacia dónde? Hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro, hacia lo que viene. Mira, David, el rey David, cuando él comete pecado, no estaba en el inicio de su vida ministerial. Cuando él comete pecado, no estaba en un tiempo de consolidación. No, David, cuando comete pecado, había hecho grandes obras. Muchas cosas había hecho. Entre ellas había traído la presencia de Dios a Jerusalén. Y ¿sabes algo? David experimentó la culpa. ¿Y sabes qué pasaba en la mente y en el corazón de David? Él decía seguramente: la regué y ya no hay esperanza para mí. Porque la culpa habla, la culpa te dice: la regaste, tú cometiste el error, tú fallaste y no hay oportunidad para ti. Pero te tengo noticias: cuando alguien le confiesa a Dios su pecado, Él borra el pecado, Él borra la culpa. Y cuando Satanás te quiere esclavizar, atar al pasado, Dios viene y te dice: hijo, lo que yo necesitaba es que tú me lo confesaras. Lo que yo necesitaba es que tú me lo dijeras. Yo te perdono, yo te restauro y quiero que camines libre hacia el futuro. Y mire, Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Me encanta Isaías 43. Mira lo que dice: olviden. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando la culpa está, pasado no se olvida. Cuando la culpa está, la mente está recordando cosas del pasado. Pero Isaías dice: olviden las cosas viejas. Y dice: ya no vivan ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Cómo está eso que si estoy en el presente, a causa de mi mente puedo estar viviendo en dónde? Lo repito: ¿cómo está eso que si estoy viviendo un presente hoy? ¿Qué es hoy? 29 de junio, ¿qué? Del 2025. ¿Cómo es posible que hoy, 29 de junio del 2025, a causa de que en mi mente quizá haya culpa, de que en mi mente hayan recuerdos del pasado, yo no estoy viviendo mi día, estoy viviendo mi pasado? ¿Por qué? Por la bendita culpa. Mire, usted tiene que entender que Dios quiere que vivamos libres, que vivamos sin filtros. Cuando Dios nos perdona es porque Él quiere que avancemos. Él quiere que hagamos las cosas bien. Ya no vivamos del pasado. Versículo 19, esto me encanta. Voy ¿a qué? Está hablando de algo nuevo, pero hacia Él voy a hacer algo. ¿Sabes qué es lo increíble de Dios? Que cuando tú le confiesas, que cuando tú lo entregas todo, Él dice: borrón y cuenta nueva. Le borro su pecado, le borro su culpa, le borro su maldad, le borro todo y le voy a dar una nueva oportunidad. Pero el que espera que soltemos la culpa, y la mente no nos permite ver. Escucha, cuando hay culpa yo miro hacia el pasado y no puedo ver el presente y el futuro. Mira que dice: voy a hacer algo nuevo, futuro. Pero luego especifica y dice: ¿ya está qué? ¿Ya está qué? Eso es pasado, presente o futuro. Eso es presente. El problema es que yo no lo estoy viendo, porque mi mente, porque mi mirada, porque mi corazón, porque la culpa me tiene atado ¿a dónde? Y es que cuando la culpa viene piensas que no hay oportunidad.
Y es que cuando la culpa llega, piensas que la situación en la que cometiste un error, quizá en tu familia, quizá en el trabajo, quizá en la iglesia, en el lugar que tú hayas cometido el error, la culpa viene y te dice: no hay camino, no hay oportunidad. Pero Él dice: hey, hay un futuro, y yo estoy abriendo un camino en el desierto. Donde piensas que no hay camino, yo estoy abriendo un camino, y estoy abriendo ríos en lugares desolados. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siguen siendo sí, amén. Sus promesas siguen siendo sí, amén. ¿Para quiénes? Para que aquellos que se arrepienten, para aquellos que vuelven a sus caminos, para aquellos que vuelven su corazón a Dios, para aquellos que sueltan la culpa, para aquellos que dicen: yo no voy a vivir de mi pasado, yo voy a tomar mi presente y voy a conquistar mi futuro. ¿Alguien puede decir amén? La culpa te mantiene atado al pasado. Sí, la culpa te mantiene atado al pasado. Muchas veces cargamos la culpa. La cargamos más tiempo de la que quizá debemos cargarla. ¿Sabe? Todos hemos cargado y vamos a cargar quizá con algo de culpa cuando cometemos el pecado. Pero hay un tiempo en el que esa culpa tiene que ser quitada. Porque si yo no decido quitar esa culpa de mi vida, yo voy a estar atado ¿a dónde? ¿Atado a dónde? Atado al pasado. ¿Sabes en dónde estaba David cuando escribió el Salmo 32? Él estaba atado. ¿A dónde estaba atado? ¿A dónde estaba atado? ¿Cuáles eran las cargas que llevaba? Cargas emocionales, cargas por el pecado, cargas de culpa, cargas de silencio. Hasta que un día confesó. Y sabes una cosa, un día en la Biblia no lo dice de esa forma, pero un día se le apareció la gracia de Dios. Sí, un día se le apareció a David la gracia de Dios en forma de profeta, en forma de hombre, en forma de profeta Natán. Y el profeta llegó a confrontarlo y le dijo: David, se lo parafraseo, Dios me ha dicho, me ha mostrado que está pasando esto. ¿Y sabe qué fue lo que hizo David? David dijo: sí, es verdad, todo eso ha pasado. Ese momento de gracia, ese momento de oportunidad, ¿sabe qué fue lo que hizo con David? Lo desencadenó del pasado y le abrió su puerta al futuro. Si usted lee la historia de David, como le dije hace un momento, antes de fallar, antes de pecar, había hecho grandes cosas. Pero después de haber pecado, le seguían cosas por conquistar, y David las alcanzó. ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay una oportunidad. Dios es el Dios de la gracia. Y si tú y yo no soltamos la culpa, estaremos atados ¿a dónde? Y el pasado es vergonzoso, el futuro es glorioso. Te lo voy a volver a repetir: el pasado es vergonzoso, pero el futuro es glorioso. Si te sientes culpable, es una señal de que necesitas la gracia de Dios. Sí, el culpable no necesita juicio. El culpable no necesita castigo. ¿Sabes qué necesita el culpable? La gracia de Dios. Por eso te vengo a hablar a ti, que quizá te has sentido culpable por cosas que has vivido en tu vida. Quizá culpable por decisiones equivocadas que has tomado en tu familia, en tus finanzas. Quizás has perdido cosas a causa de tus malas decisiones. Quizá hoy estás en un punto donde no tienes nada y dices: todo esto es mi culpa. Tranquilo, tranquilo. Lo único que necesitas es que Dios te brinde de su gracia para quitarte esa culpa.
Hoy a alguien Dios le está diciendo: vine a quitarte la culpa, vine a liberarte del pasado, vine a soltarte donde Satanás te tiene atado, porque lo que voy a hacer contigo es mayor de lo que has vivido. Ese es el Dios de la gracia, el Dios que quita la culpa. Quiero enseñarte tres cosas, acerca de la culpa. Tres cosas. Hay muchas que te puedo enseñar, pero te enseño tres. Número uno, la culpa no tratada enferma ¿qué? La culpa no tratada enferma el alma. No vivas con culpa. No vivas con culpa. Si tú vives con culpa, te garantizo que hay algo que tienes enferma: el alma. Y mira lo que dice el Salmo 38:4. Salmo 38:4. Mira lo que David escribió. Él dijo: mi culpa, ¿me qué? A veces nos estresamos, a veces un problema, a veces cosas que vivimos en la vida, decimos: esta carga es demasiado grande. Y muy pocas veces, dentro de esas cosas que representan para nosotros una carga, muy pocas veces en esa lista está la culpa. Pero la culpa es una carga demasiado pesada para soportar. Sí, la culpa es una carga demasiado ¿qué? Para soportar. Ninguna persona que trae culpa por alguna situación, sea cual sea, emocionalmente va a estar sana. No, va a estar abrumado, va a estar angustiado, va a estar en ansiedad. Porque la culpa no tratada enferma el alma. Te pregunto algo: ¿cuál es la culpa que cargas? ¿Cuál es la culpa que cargas? Quiero ser claro. Todo pecado trae culpa. Pero la realidad es que hay pecados, hay decisiones que son escandalosas, hay acciones que son escandalosas, y esas acciones traen mayor culpa. Por ejemplo, no puedes sentir la misma culpa alguien que robó 1,000 pesos a alguien que asesinó. No puedes sentir la misma culpa alguien que le mintió a su madre, alguien que le mintió a su padre, a su esposo, una mentira, a alguien que cometió un acto, por ejemplo, de violación. No es la misma culpa. No es la misma culpa. Ambas son pecado, pero uno es más escandaloso que el otro. Y a mayor escándalo, mayor. No es lo mismo haberme tomado una cerveza, 2 cervezas, a tener una vida de alcoholismo, de drogadicción, cuando sé que no lo debo de hacer. Ambos son pecados, pero una trae mayor culpa. Quizá tú puedes sentir culpable por haberle hecho daño a alguna persona que amabas o que amas. Sí, el daño emocional que cometemos a los terceros también nos puede hacer sentir culpable. O qué tal de esos errores que cometemos inconscientemente que nos hacen sentir culpables. Yo no sé si le ha pasado que de repente está en una situación, dice algo, hace algo ocurre, y ves que lastimas a alguien, lo hiciste inconsciente, y luego te sientes culpable. La culpa así es, y todos podemos cargarla. Hoy quiero contarte
hablando acerca del alma, de la enfermedad del alma, quiero hablarte de Manasés. Manasés era un rey de Judá. Manasés fue hijo del rey Ezequías. Y Ezequías fue un rey que hizo cosas buenas en la nación. Ezequías derribó altares, todo lo divino lo restauró. Y delante de Dios el rey Ezequías hizo lo correcto. En cambio Manasés, quien comenzó a gobernar, a reinar desde muy joven, a pesar del ejemplo de su padre, hizo todo lo contrario a su padre. Es más, lo que su padre había hecho, él lo revirtió. Las reformas que su padre había establecido, él las canceló, él las cambió. Por supuesto, el corazón de Manasés estaba mal. Por supuesto, el corazón de Manasés estaba lleno de pecado, estaba lleno de maldad. Y yo estoy seguro que en algún momento de su vida él supo que estaba haciendo mal. Sin embargo, continuó con los designios de su corazón. Dentro de todas las cosas malas que Manasés hizo, él reconstruyó altares paganos que su propio padre había derribado. Manasés construyó altares para las imágenes de Baal. Las que su padre había quitado, Manasés las volvió a poner. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Un acto diabólico. Manasés lo hizo. Manasés practicó la hechicería, la brujería, la adivinación, consultó médiums, consultó videntes. Todo eso lo hizo Manasés. Manasés llevó al pueblo de Judá y a Jerusalén a cometer cosas terribles, peores que las naciones paganas. Ahora, acá viene algo interesante. Estoy seguro que Manasés hubo un tiempo en el que estuvo cegado. Hubo un tiempo en el que hacía las cosas inconscientemente. Pero ¿sabes algo? Hay un punto en el que Dios comienza a tratar. Hay un punto en el que el Espíritu Santo, en el que Dios empieza a tratar con la mente, con el corazón y con las acciones. Y mire lo que dice el versículo 10 de Segunda de Crónicas. Manasés estaba mal, la nación estaba mal. Todo lo bueno que su padre Ezequías había hecho había sido derribado. Diga conmigo: Dios habla. ¿Dios qué? Hace rato cantábamos: Dios háblame. Me encanta esa canción. Canto bonito, ¿verdad? ¿Me aceptan en el coro? El Señor, ¿qué fue lo que hizo con Manasés? ¿Le qué? Le habló a Manasés. Pero no solamente le habló a Manasés, le habló al pueblo. ¿Pero qué? Pero no hicieron caso a sus qué. En este momento, si todo lo que hizo Manasés lo hizo inconsciente, lo hizo cegado, con la voz de Dios, con la instrucción de Dios, con la represión de Dios, ya a este punto, en el 33:10, Manasés ya era consciente. Manasés ya sabía que todo lo que había hecho a Dios no le agradaba. ¿Y sabes qué ocurre cuando la conciencia se abre? ¿Sabes qué ocurre cuando una persona vuelve en sí? Cuando una persona está cegada, está metida en algo, y cuando vuelve en sí, lo primero que viene es la culpa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? En este punto estoy seguro que Manasés dijo: Dios mío, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? No me había dado cuenta que todo lo que mi padre hizo, Dios se lo aplaudió, y todo lo que yo hice estuvo mal. Pero a Manasés le pasó tantito peor que le pasó a David. Porque el versículo 11, ¿se acuerda que David dijo el peso de la disciplina? ¿Usted se acuerda de eso? A Manasés le pasó lo mismo. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios
y tomó a Manasés como al rey. Le pusieron como ganado, se lo llevaron. Le pusieron un aro en la nariz. Lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Hasta este punto, Manasés estaba consciente de que había hecho mal. Seguramente después de que Dios le habló, sintió culpa. Pero ¿qué cree? Cargó con la culpa y la culpa le contaminó el alma. Mire lo que dice el versículo 12. Pero cuando estaba sumido ¿en qué? ¿En profunda qué? ¿En dónde usted siente la angustia? ¿En dónde la siente? La angustia es un asunto ¿de dónde? ¿Del alma, del espíritu, del cuerpo? ¿De qué es? La angustia es un asunto del alma. El caso es que el hombre, el Manasés, que había hecho todo lo malo, que no sentía absolutamente nada, un día abre los ojos, siente culpa, pero como decidió callarse, como decidió guardar silencio, empezó a sentir profunda angustia a causa del castigo de Jehová. Y mire, al igual que David, por eso le decía, Dios es el Dios de la gracia y de las oportunidades. Porque Manasés, mire lo que dice, Manasés buscó al Señor su Dios. Y mire lo que hizo. Después de que sintió culpa, se quitó todos los filtros, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo con qué? ¿Se humilló con qué? ¿Con qué se humilló? Versículo 13. Cuando oró, el Señor ¿qué hizo? Y mire, me gusta, porque Dios también se importa y siente lo que nosotros sentimos. Dice que se conmovió. ¿Por su qué? ¿Sabe por qué? Porque Manasés lo hizo sincero. Manasés lo hizo sin filtro. Escuche. Si Manasés no se hubiera arrepentido, se quedaba en su pasado y en su presente. Si Manasés hubiera decidido cargar con la culpa, su alma iba a seguir en angustia. Su alma iba a ser quebrantada hasta más no poder. Pero Manasés tomó una decisión. La misma decisión que tomó David. La decisión de hablar, la decisión de confesar, la decisión de reconocer, la decisión de decir: sí, yo lo hice, Señor. Reconozco que hice mal, reconozco esto, reconozco lo otro. Señor, me siento culpable. Dios le quitó la culpa. Mire lo que dice. Entonces Manasés finalmente, antes. Así que el Señor hizo que Manasés, ¿qué? ¿De dónde fue traído? De Jerusalén a Babilonia. Manasés regresó a Jerusalén. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿A qué regresó? A su reino. A seguir reinando. ¿Sabes qué significa? Que cuando el pecado llega, que cuando la culpa llega, lo único que nos puede librar, lo único que nos puede quitar el peso del pecado y de la culpa es la confesión. Y cuando hay una confesión sincera, una confesión auténtica, ¿sabes qué es lo que Dios dice? No te preocupes, yo estoy haciendo algo nuevo. No te acordéis del pasado, no vivas en el pasado. Algo nuevo viene para tu vida, como leímos en Isaías 43. Es lo mismito que le pasó a Manasés. Escucha, la culpa no llega en el momento que estás hundido en el pecado, no. Cuando tú estás en el pecado, tú no sientes culpa. Cuando tú estás en el pecado, estás cegado. La culpa llega cuando se te abren los ojos
y miras las consecuencias del pecado, ahí entonces dices: ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Como te dije al principio, lo primero que quiero enseñarte acerca de la culpa es que la culpa no tratada enferma el alma. Lo segundo, aunque te sientas culpable, Dios te busca para restaurarte. Sí, aunque te sientas culpable, Dios te busca para restaurarte. Cuando fallamos a Dios y cuando nos sentimos culpables, ¿sabes qué es lo que sentimos? Sentimos que somos inservibles. Sentimos que Dios ya no nos va a dar otra oportunidad. Nos sentimos rotos, nos sentimos quebrados delante de Dios. Sin embargo, Dios dice a esa persona que pecó, a ese joven que pecó, a esa mujer, a esa señorita que pecó, a esa persona que hoy se siente culpable, me voy a acercar a él, me voy a acercar a ella para restaurarla. Eso es lo que Dios dice ante la culpa. Diga conmigo: restaurar. Acá viene algo en lo cual quiero ser bien enfático. Restaurar, lo leo por definición. Restaurar significa devolver algo a su estado original. ¿A su estado qué? A su condición anterior o a una mejor condición. Cuando Dios te busca, escucha, cuando Dios te busca para restaurarte, es porque quiere volverte a tu estado original, a tu condición anterior o a una mejor condición. Pero acá viene algo que quiero enseñarte en esta mañana. La restauración nos vuelve a un estado ¿qué? Correcto delante de Dios. Pastor, explíquemelo, se lo explico con manzanas para que entendamos. Escuche esto. En la Biblia, si usted lee la Biblia tiene principios bien claros, bien definidos, que son inviolables. Dios nunca va a hacer algo en contra de su palabra. Por eso está escrito. Por eso está ¿cómo? Para que ningún ser humano lo cambie, para que nadie lo cambie. Está escrito. Mire que la Biblia se ha impreso miles de millones de veces y sigue diciendo lo mismo. ¿Para qué? Para que nadie lo cambie. Entonces cuando Dios viene a restaurar, mire, cuando Dios viene a restaurar algo, cuando Dios viene a restaurar a alguien, lo viene a restaurar para volverlo a su diseño. ¿Al diseño de quién? Al diseño de Dios. Sí, porque ¿sabes qué pasa con el ser humano? El ser humano dice: no, yo lo quiero todo con Dios, yo me quiero restaurar, pero me quiero restaurar a mi forma. Estás mal, papi, estás mal. Dios te busca para restaurarte según Él lo tiene escrito. Según Él lo tiene ¿cómo? Según Él lo tiene ¿cómo? Dios quiere restaurarnos a nuestra forma, a su imagen. Nos quiere llevar a sus principios. Mire, Adán y Eva, usted sabe la historia de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. Dios le dijo: pueden comer de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese nunca coman, porque el día que coman, ese día morirán. Sin embargo, Adán y Eva pecaron. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Se comieron digámosle para que lo entendamos, la manzana. Le dije que se lo voy a explicar con manzanas. Se comieron la manzana, que no es manzana, pero se comieron la manzana. Y ellos pecaron. ¿Y sabes? Ellos se sintieron culpables. Ellos se sintieron culpables. ¿Saben por qué? Porque directamente Dios les había dicho: de todo podrán comer, pero de esto no podrán comer. ¿Cómo se sintieron ellos? Culpables. Ellos no tuvieron el valor. Ellos no tuvieron el valor de acercarse a Dios. ¿Sabes qué es lo que ellos hicieron? Ellos se escondieron. Pero Dios sí tuvo el valor de acercarse a dos personas con pecado y con culpa para restaurarlas. Dice la Biblia, versículo 8 de Génesis capítulo 3: cuando el día comenzó a refrescar,
oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron ¿a dónde? A esconderse entre los árboles para que Dios no los... Ellos cargaban el peso de la culpa. Y cuando el peso de la culpa está, el ser humano se esconde de Dios. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y mire lo que le pregunta a Dios: ¿y quién rayos te ha dicho que estás desnudo? Pregunta. ¿Dios sabía que Adán y Eva habían pecado, sí o no? ¿Sí o no lo sabía? ¿Y por qué rayos se lo preguntó? Usted ya sabe por qué. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso? Mire lo que Dios le pregunta a Adán: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Qué es lo que tenía que contestar Abraham? Adán, perdón, estoy nada más, gracias pastora, tú sí estás pendiente. ¿Qué es lo que tenía que contestar Adán? ¿Sí o? ¿Qué tenía que contestar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La condición de nuestro corazón, lo que cargamos en nuestro corazón, determinará la forma en la que vamos a actuar en la vida. Apréndalo. Lo que hay en mi corazón, la condición de mi corazón, lo que cargo en el momento, determinará la forma en la que vamos a actuar, en la forma en la que vamos a responder ante las situaciones de la vida. Mire lo que respondió el bendito Adán. ¿Cómo se sentía Adán? Adán se sentía ¿cómo? Culpable. Pero ante la culpa buscamos culpar ¿a quién? A otros. Y mire, Adán le dijo: es que la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y lo comí. Es decir, la culpable de esto ¿es quién? Es ella. Es que una persona que carga culpa en su corazón siempre querrá que los demás carguen culpa. Versículo 13. Entonces Dios le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Otra pregunta: Señor, la verdad es que comí del fruto. Pero mire lo que dice Eva: ¿culpable yo? No, la culpa tú te la tuviste por habernos dejado esa bendita serpiente que me engañó y comí. Yo no soy el culpable. Pero bueno, el caso era que Adán y Eva habían fallado. El caso es que Adán y Eva tenían culpa y de la forma en la que ellos se sentían, estaban actuando. La culpa me lleva a actuar con culpa. Cuando yo me siento culpable de algo que cometí, cuando yo vea que otro comete lo mismo que yo, lo voy a querer hacer sentir culpable, porque la culpa está en mí. ¿Sabe? Lo que Adán y Eva, lo que Dios estaba buscando que estos personajes hicieran, es que confesaran y dijeran: sí, Señor, fallé. Mire, siempre Dios se acerca a nosotros cuando le hemos fallado para quitar la culpa. Lo hizo con David, le mandó al profeta. Lo hizo con Manasés, en medio de su pecado le habló a Manasés y le habló al pueblo. Cuando Adán y Eva estaban en el pecado y en medio de la culpa, los visitó para que se volvieran a Él, porque quería restaurarlos. Sí, Dios se acerca a un hombre, a una mujer culpable, con culpa, para restaurarlo. Y hoy Dios se acerca a todos nosotros para restaurarnos. Pero sabes, la restauración no es para cualquiera. Te lo tengo que decir. La restauración no es para cualquiera.
La restauración es para aquellas personas que son sinceras, como lo hemos visto. La restauración es para aquellas personas que dicen: sí, es verdad. La restauración es para aquellas personas que dicen: Señor, lo quiero hacer a tu manera, no a mi manera. Señor, lo quiero hacer como está escrito, no como yo siento o como yo pienso. Lo quiero hacer verdaderamente como tú quieres que lo haga. Para esas personas que hacen a un lado todo peso, el peso de la culpa, y dicen: yo quiero salir de donde estoy, para ellos hay restauración. Para ellos hay gracia. Para ellos hay oportunidad. Tercero, voy terminando con esto. La confesión me hace libre de la culpa. ¿Y de qué? La confesión me hace libre de la culpa y del pecado. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, la confesión me hace libre ¿de qué? De la culpa y del pecado. Seguramente la mayoría sabe la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo era un hijo menor, eran dos hermanos. El hijo menor le dice a su padre: padre, dame la herencia. Y el padre le entrega la herencia en sus manos. Pasado unos días, el hijo menor toma la herencia y se marcha a una provincia lejana. Y dice la Biblia que ese joven tenía en sus manos su herencia, tenía en sus manos riqueza, y tenía en su corazón un plan. Y el plan era vivir su vida como le diera la gana. Ese hombre joven en una provincia lejana, lejos de casa, hizo lo que quiso. Gastó toda la herencia en un tiempo bastante corto. Pero ¿sabes algo? Hubo un momento en el que ese hombre lo perdió todo, lo gastó todo. Hubo un momento en el que ese hombre estaba de vagabundo por las calles, buscando la forma de sobrevivir, de pasar el día. Así estaba ese hombre. Pero ese hombre en ese momento, escucha, ese hombre en ese momento estaba perdido. Cuando estaba en casa, él dijo: yo quiero la herencia para vivir mi vida. Cuando se fue a malgastar su herencia, él estaba perdido. Él no pensaba, él no sentía nada. ¿Sentía culpa? Por supuesto que no. No había razón en él, él lo gastó todo. Pero me gusta lo que la Biblia dice en el versículo 17 de Lucas 15, contexto de la historia. Y volviendo, ¿qué? ¿Volviendo en qué? Escucha esto. Cuando una persona vuelve en sí, le viene la culpa. Escucha, si tú estás cometiendo un pecado y no has sentido en tu corazón culpa, y lo practicas y lo haces y estás viviendo en esa atmósfera libremente, te tengo una noticia: no estás en sí. No estás en sí. No estás en sí. Porque cuando vuelves en sí, ves tu realidad. Cuando vuelves en sí, dices: no manches. Y te entra la culpa. Y te entra la culpa, consecuencia del pecado. Mire lo que dijo el joven. Mire qué grande era su culpa. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco
de hambre. Se sentía tan culpable que no fue capaz de decir: en mi casa, en la casa de mi padre, me queda un hermano. No, él pensó con culpa. Él pensaba, él sentía y decía: yo soy culpable, y como soy culpable, yo ya no soy hijo. Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: mire lo que te quita. Mire, lo hemos venido enseñando, lo que te quita la culpa. Le diré, confesión: Padre, he pecado. ¿Contra quién? Contra Dios y contra ti. Padre, pequé contra Dios y pequé contra. ¿Qué es lo que quita? ¿Cuál es el camino para que la culpa sea quitada? ¿La qué? La confesión. Versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, este hombre, sus emociones estaban mal. Cuando volvió en sí, sus emociones no estaban bien. Cuando volvió en sí, este hombre dijo: estoy siendo castigado duramente. Cuando volvió en sí, se sentía culpable. Pero este hombre tomó la decisión de volver y confesar. ¿Qué fue lo que hizo? Volver y confesar. Y dice la Biblia que su padre lo aceptó. Su padre lo perdonó. Le quitó sus vestiduras, le puso limpias, le quitó los zapatos que tenía y le puso nuevos, lo bañó, lo limpió, le borró toda su culpa. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? El padre le dio una nueva oportunidad. Acuérdate, cuando vives con culpa, estás atado ¿a dónde? Cuando tienes culpa no puedes ver tu presente. El hijo pródigo estaba en su pasado. El hijo pródigo miraba su presente como jornalero, pero su padre le dijo: no, hijo, tu pasado no me importa. El presente que tú miras es demasiado chico. Tú sigues siendo mi hijo y tengo planes contigo. Ese es el poder de la gracia. Ese es el poder restaurador de Dios. Diga conmigo: confesión. Diga nuevamente: confesión. Escuche esto. La confesión no es un acto de vergüenza. No. Diga conmigo: la confesión no es un acto de vergüenza. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es la confesión? La confesión es una puerta a la gracia. Cuando te sientas culpable y pienses que ya no puedes salir de donde estás, el camino es la sinceridad. El camino es la honestidad. El camino es la confesión. Y cuando tú haces eso, te vas a encontrar con una puerta llamada gracia. El enemigo te quiere ver hundido y te pone culpa. Él no quiere que cumplas tu asignación. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. Lo único que quiero decirte a todos les quiero decir, es que tienes un futuro glorioso en Dios. Es que tienes un llamado, es que tienes una familia por restaurar, es que tienes una vida por delante. Tienes un futuro para mirar a tus hijos cumplir su propósito. Tienes tantas cosas por delante. Quítate la culpa del pasado. Quítate la culpa de los errores. Escucha, Dios transforma tu culpa. ¿En qué? Mira, Satanás te quiere hacer culpable para que estés atado ¿a dónde? Pero Dios toma tu culpa y te dice: hijo, tu culpa, lo que un día fue tu culpa, esa onda va a ser un testimonio. No le tengas miedo.
Yo quiero terminar este tiempo y quiero que utilice su imaginación. Míreme todos. Imagínese una mesa pequeña donde van dos personas, una frente a la otra. Imagínese esa tarde lluviosa como las que hemos estado teniendo, donde se antoja un café con leche, a otros su chocolatito con su panecito. ¿A alguien se le ha antojado eso esta semana? ¿Alguien lo ha hecho? Sí, ¿verdad? Imagínese una tarde así, una tarde lluviosa, y en ese lugar se encuentran dos hombres. Se encuentra el apóstol Pedro y se encuentra el apóstol Pablo. Sí, ellos tuvieron cercanía, ellos hablaron. Y dicen: Pablo, Pedro, ¿qué onda? ¿Qué hacemos esta tarde lluviosa? Echémonos un café, platiquemos de nuestra vida. Y se sientan a la mesa ambos y están platicando, así como empiezan todas las pláticas, entre risas y esto. Y a veces en las pláticas entran esas preguntas y esos momentos incómodos pero reflexivos. Y el apóstol Pedro le pregunta al apóstol Pablo, tomando su cafecito: Pablo, ¿con qué cara tú le predicas a los gentiles? Pablo, ¿con qué cara tú le hablas a los que un día perseguiste? ¿Con qué cara, Pablo? ¿Y tú, con qué cara le predicas a la gente con tanto denuedo? ¿Y tú, Pedro, con qué cara le dices a la gente que se convierta de sus pecados? Yo creo que después de eso se ríen y dicen: antes todo esto nos era una culpa. Antes todo lo que éramos nos era vergüenza. Pedro dice: yo negué a Jesús. Pablo dice: yo perseguí a Jesús. Pero un día ambos dicen: hermano, un día nos encontramos. No nos encontramos. Un día Jesús nos fue a buscar. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, yo estaba pescando y Jesús me fue a buscar. Y tú, Pablo, yo me estaba yendo a Damasco a darle la torre a los cristianos, y ahí me fue a encontrar Jesús. Y ese día Jesús borró nuestra culpa. Ese día Jesús nos desencadenó del pasado y nos puso en el sendero del futuro para hacer su obra. Este lugar está lleno de Pablos y de Pedros. Que tu culpa no te encadena al pasado. Que tu culpa te lleva a la confesión para tocar la puerta de la gracia. Y con toda sinceridad delante de Dios confiesa. Y Jesús te va a decir, y el Espíritu Santo te va a decir: bien hecho. Sé quién eres, pero sé lo que vas a llegar a ser. Vayamos juntos. Vayamos juntos. Todo aquel que se siente culpable, que se ha sentido culpable, le tengo que decir que se puede salir de la culpa. Se puede salir de la culpa.